Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Le damos la bienvenida a la diputada Karin Vera, del Partido Primero Justicia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tú eres del estado Bien, Táchira. gracias. Sí, diputada del por el estado estado Táchira, San Juan de Colón. San Juan de Colón. Bueno, en primer lugar, el suministro de gasolina es uno de los temas que es más difícil allá en la región, ¿no? ¿Qué soluciones se pueden prever para ese problema tan grave que yo he visto? Porque incluso hay varios factores, está el contrabando, está la... Fíjate, el problema de la gasolina en el estado Táchira incluso no es ni siquiera nuevo. Nosotros en el estado Táchira tenemos alrededor de 17 años con una grave problemática para los ciudadanos tachirenses poder surtir de combustible. Los ciudadanos tachirenses pasan horas, días, en algunas oportunidades han tenido que pasar semanas en cola frente a las estaciones de servicio. Yo lo vi personalmente. Para poder suministrar, para que sus vehículos puedan ser suministrados con gasolina. Soluciones, bueno, las soluciones tienen que ir al fondo de las causas y no pretender implementar censos como se está iniciando ahorita. El día viernes 1 de noviembre se inició un nuevo censo que el mal llamado Protectorado del Táchira, a través de una mesa técnica de combustible, pretende implementar para, según ellos, actualizar el censo automotor del Estado para que con esto se pueda iniciar una nueva faceta de controles. Controles que solo se resumen en más censos que van a llevar en más y más colas para seguir humillando al pueblo tachirense que tiene su economía parada, la movilidad en el Estado no existe, producto de la escasez de gasolina. Sin embargo, a mí me han dicho, aparte del tema de la escasez, me han dicho también que un importante porcentaje de las personas que hacen cola es para revender esa gasolina. Desafortunadamente, eso se ha convertido en un medio de vida en territorio tachirense producto de la misma crisis que se está viviendo. Pero insisto, el problema tiene que atacarse hacia el fondo. Nosotros, para nadie es un secreto que Venezuela hoy en día no está produciendo la gasolina que debería estar produciendo al estado Táchira. Llega en muy pequeñas cantidades de gasolina que no alcanza para surtir la totalidad del parque automotor, que se estima que sea alrededor de 250.000 vehículos, y vemos cómo una economía deprimida, los ciudadanos sometidos a largas colas. Hoy en la ciudad de San Cristóbal, el sector educativo amaneció haciendo interminables colas. La ciudad de San Cristóbal parece a diario un gran estacionamiento de vehículos, porque o están en el censo o están en las colas esperando para poder surtir. ¿Qué estado puede desarrollarse? ¿Qué estado puede progresar y desarrollarse cuando su economía y su movilidad está totalmente paralizada? Karin, pasando un poco a temas nacionales. Fíjate, en la oposición hay distintos puntos de vista con respecto al tema electoral. La convocatoria que ya está cantada de elecciones parlamentarias para el año que viene es uno de los temas que pudiéramos decir que divide a la oposición, porque hay un sector que está dispuesto a participar, otro sector que no quiere participar y otros que quizás están en ese dilema. Y en el propio seno del G4, pues, hay partidos en los cuales dentro de su seno se está discutiendo este asunto. ¿Cómo se puede rescatar la ruta electoral en Venezuela? Bueno, fíjate, nosotros estamos, hoy casualmente, se acaba de aprobar el comité, los representantes del comité de postulaciones para iniciar, los diputados, sí, para iniciar el nombramiento, pues, de los rectores del Consejo Nacional Electoral, porque nosotros siempre hemos creído en la vía del voto para el rescate de la democracia y para lograr los cambios que Venezuela necesita a través de la vía constitucional y democrática. Hoy vimos cómo en el Parlamento se presentaba una propuesta por parte de la bancada que representa a Nicolás Maduro allí, donde sencillamente subestima el poder constitucional en cuanto a sus competencias de la Asamblea Nacional y propone que sea la Asamblea Nacional Constituyente como poder constituyente. Ellos son los llamados a hacer el nombramiento del Consejo Nacional y el Nacional Electoral, y proponían una comisión de enlace entre la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional para poder nombrar ese comité de postulaciones, cosa que fue rechazada categóricamente por la mayoría parlamentaria que representa la alternativa democrática, porque el único órgano competente de conformidad con la Constitución y la ley para nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral es la Asamblea Nacional de Venezuela, y hoy se nombró los representantes del Parlamento para ese comité de postulaciones. ¿Y los diputados del PSUV van a designar sus 4 o no los van a designar? Incluyeron algunos diputados ellos sí aceptaron Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese comité de postulaciones. No votaron el comité, la propuesta donde ellos están incluidos, pero allí propusieron algunos nombres. Que van a estar dentro de ese comité de postulaciones. Dentro de ese comité de postulaciones. Entonces, posiblemente vamos a tener dos instancias discutiendo el mismo tema, la constituyente
y la... Bueno, eso no sé, eso no resultaría para nada raro en Venezuela cuando el poder legalmente constituido y que goza de las competencias pretende hacer o cumple con el mandato constitucional, pretenda ser torpedeado por quienes hoy representan a la bancada del PSUV en la Asamblea Nacional Constituyente, además como órgano írrito para todos nosotros, no reconocido por el Parlamento. Las condiciones mínimas que ustedes, al menos en Primera Justicia, han discutido sobre la participación en elecciones, porque hemos visto voces que dicen que mientras no cese la usurpación, pues no habrá elección, no participarán en ninguna elección. Fíjate, nosotros ¿Esa sigue siendo la postura? Nosotros hemos venido siempre trabajando por legitimar al voto como el único instrumento para consolidar este proceso de cambio. Y nosotros hemos venido discutiendo también siempre que no basta solo con la renovación del poder electoral y trabajo que ya se inició, porque es que nosotros tenemos que brindarle al ciudadano venezolano no solamente la garantía de poder ejercer su derecho al voto, sino que ellos tengan realmente garantías de elección. Y eso ha quedado en evidencia. Nosotros fuimos electos en el proceso electoral del año 2015, pero vimos cómo luego en el proceso del año 2017, donde se eligieron gobernadores, por ejemplo, en el estado Bolívar, de manera grosera y brutal, se desmontó un proceso electoral que legítimamente había elegido como gobernador a Andrés Velázquez. ¿Perdón? Si se designa un nuevo CNE, se supone que ese nuevo CNE va a garantizar que existe. Y es por eso que elección nosotros siempre alegamos que debe haber cesado la usurpación. Porque aún con un Consejo Nacional Electoral y con Nicolás Maduro en pleno ejercicio del poder, de dudosa manera, de acuerdo con lo que yo considero, pero igual tendría el control político del Estado para seguir chantajeando a los electores venezolanos a través de una bolsa de clap, a través de cualquiera de esas herramientas que ellos han utilizado a lo largo de estos años, y eso pues ha quedado evidenciado, Karin, lo vimos en el año pero 2018, eso conduce a la abstención, a la larga conduce a la abstención, y es lo que el gobierno quiere. O sea, termina la oposición asumiendo una estrategia que al final favorece al gobierno. Al gobierno lo que le interesa es elegir la Asamblea Nacional, y mejor si el G4 no participa, porque ellos se quedan con los cargos. Es que a ellos eso es lo que les interesa, porque sencillamente no le importa la realidad y lo que padece el pueblo venezolano. Sencillamente a ellos lo que les interesa es seguir atado a un poder que en nada atiende las necesidades del pueblo venezolano, y nosotros desde el Parlamento Nacional seguimos luchando por darles verdaderas garantías de cambio al pueblo venezolano que hoy la está pasando muy mal. Pero fíjate, Karim, eso precisamente le da un argumento al gobierno para insistir en no generar condiciones y estimular la abstención. Es decir, si el gobierno ve que ese es el punto de la oposición, pues se va por allí. Es decir, para el gobierno la abstención de la oposición le va a garantizar, como pasó en el 2005, control del nuevo Parlamento. Y en el 2005 yo recuerdo que Julio Borges, incluso que estuvo en contra de la línea abstencionista, él decía, bueno, me van a psiquitrillar en los medios, pero yo voy a votar. Y insistió en eso y considera que fue un error la abstención del 2005. ¿Cuál es la diferencia en aquel momento y en este? Es que en este momento ha quedado en evidencia que el problema para salir de la crisis no es el proceso parlamentario, que evidentemente por mandatos constitucionales para el año 2020, pero es que la salida a la crisis de Venezuela y el cambio político viene dado con la salida de Nicolás Maduro, porque los problemas que padece hoy el pueblo venezolano tienen una única y exclusiva causa, y se llama Nicolás Maduro, que se desconectó de la realidad y de lo que padece el pueblo venezolano sencillamente por mantenerse atornillado a un poder que en nada atiende al pueblo. Pero fíjate, hasta ahora, en enero se hizo el planteamiento del mantra de los 3 pasos, ¿verdad? Y estamos ya en noviembre, vamos para diciembre. Y si esta situación no cambia, es decir, la oposición va a mantener la línea abstencionista y el gobierno va a hacer sus elecciones y va a ganar la mayoría. Y nosotros seguiremos luchando porque cese la usurpación, porque Venezuela tenga un cambio político. Nosotros deseamos que sea por la vía democrática y constitucional como corresponde, porque, te reitero, Vladimir, el problema del pueblo venezolano no parte de lo que ocurra en la Asamblea Nacional. El problema del pueblo venezolano parte de las actuaciones de Nicolás Maduro, que no atiende y no le interesa tampoco atender al pueblo venezolano ni a la crisis que padece. Muy por el contrario, la sigue promoviendo. Fíjate, pero insisto con el tema porque evidentemente hay una elección y se supone que la oposición dice ser mayoría y las encuestas hablan de un descontento por encima del 80%. ¿Por qué no expresar eso electoralmente en la primera cita que se convoque? Esa no es una forma de demostrarle a Venezuela y al mundo que efectivamente el gobierno es minoría. Es que nosotros iremos a un proceso parlamentario en el momento que corresponda por mandato constitucional, y eso es a finales del año 2020. Nosotros seguiremos sí participarán. Nosotros seguiremos luchando
por la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de la República, porque solo con su salida podemos consolidar el cambio político que Venezuela necesita. No se pudo, la oposición no pudo lograr ese objetivo en este año 2019 hasta los momentos. ¿Por qué no pudo lograrlo en tu criterio? Bueno, hemos hecho todo lo que ha estado, lo que se ha planteado desde el punto de vista político, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista democrático, pero sí hemos avanzado. Hoy en día el régimen que protagoniza Nicolás Maduro está más débil que nunca, tiene una total desconexión con el pueblo venezolano. El pueblo venezolano ha reconocido y el mundo de que Venezuela está bajo un régimen dictatorial, un régimen tirano, que solo lo que hace es maltratar y someter a su pueblo, y nosotros seguiremos haciendo en lo que resta de 2019 y el tiempo que sea necesario para lograr ese cambio que Venezuela necesita. Todos queremos que sea a la brevedad posible, pero seguiremos trabajando en eso. Lo peor que podemos hacer es dejar de hacer lo que nos corresponde para lograr el cambio de Venezuela. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya venimos con Karim Vera. Pues dejamos una pregunta de Jesús Eduardo Jaime. Yo pregunto, ustedes dicen que tienen el 85% de militancia política y ni Jesucristo, que sea presidente del CNE, perdieron la elección, pero no salen a votar y tienen que resolver ese karma particular y colectivo. El chavismo sí vota. Vamos a la pausa para comentar esto de Jesús Eduardo Jaime. Ya venimos.